Iluminación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy nos encontramos con Gloria Castañeda. Ella trabaja en Lado de Basura Cero y está recogiendo la basura aquí en el centro de Bogotá, específicamente en el Chorro de Quevedo. La primera de ellas sí es si tú estás de acuerdo con la reelección. No, no, ¿Por qué? porque vamos a seguir en la misma situación. Todo tiene que cambiar, todo tiene que cambiar. Toca darle paso a nuevas personas que lleguen. Vale. ¿Tú conoces los candidatos a la presidencia? Pues como a dos, tres. ¿Cuáles conoces? Bueno, el presidente que hay ahorita. Una señora, hay una señora, no, y solamente esos dos, pero no sé cómo se llama la señora, se me olvidó. López. Clara López. Sí, Clara López, sí. ¿Tú te inclinas por alguno de ellos o no vas a votar? Pues yo no quiero votar, pero si votaría, entonces votaría por Clara López. ¿Por qué, Sí, votaría. ¿Por qué consideras que ella debería? Porque es una encabezar? mujer y tenemos que apoyar a nosotros, nos tenemos que apoyar nosotras mismas y nosotros mujeres logramos muchas cosas. Vale, muchísimas gracias por tu atención. Buenas tardes, hoy nos encontramos con Juan José Cruz, es estudiante de noveno semestre de Gobierno y Relaciones Internacionales y le vamos a hacer una entrevista acerca de la reelección y los partidos políticos que están postulados a la presidencia. Bueno, Juan José. Hola, ¿cómo estás? Bueno, la primera pregunta es que si tú estás de acuerdo con la reelección. Yo creo que no estoy de acuerdo con la reelección porque sencillamente es una figura que asegura que el presidente electo vuelva a ser elegido y eso es una afectación directa a la democracia. Yo creo que la mejor opción sería dejar de que fueran 4 años simplemente y empezar a que sean 6 años, pero un solo periodo. ¿Cuál consideras tú que es el candidato que tiene más posibilidades de llegar a la presidencia? El que tiene más posibilidades de llegar es Juan Manuel Santos por el mismo hecho de la reelección, porque le genera unas capacidades de negociación con otros actores políticos, como los congresistas, los concejales, los diputados, los alcaldes, y lo que pone en desventaja a los otros. Entonces, en verdad, aquí no tenemos un juego competitivo y un juego leal en donde los demás candidatos tengan una verdadera opción. ¿Tú consideras que los candidatos que están postulados tienen las capacidades para gobernar el país? Yo creo que hay algunos que sí, creo que no todos. Por ejemplo, Peñalosa yo creo que sigue siendo simplemente el alcalde de Colombia y no tiene las capacidades para ser presidente. Pero aún así yo creo que al fin y al cabo el que va a decidir eso es Colombia, votando quién es el que tiene las capacidades o no para ser presidente. ¿Por cuál candidato te inclinas tú para que gane la presidencia? Por ningún candidato, por una candidata, Marta Lucía Ramírez. ¿Y por qué? Su historia ha sido una historia de crecimiento personal. Ella es una mujer que nació en Zipaquirá, es una mujer de clase media, que a punta de esfuerzo y trabajo sacó adelante. Es una mujer que su estudio lo pagó a punta de crédito, a pesar de que le decían que una mujer no debería estudiar y se debería quedar trabajando con los hijos en la casa. Hizo eso, salió adelante, sin cuotas políticas, logró ser ministra de Defensa, ministra de Comercio, y ha ayudado mucho a este país, y yo creo que es el momento de darle oportunidad a una mujer presidenta, porque si por 200 años los hombres no lo supimos hacer, hay que darle paso a la persona que sabe manejar las cuentas de la casa. ¿Y consideras tú que cada uno de los candidatos en sus discursos manejan cierta ideología? Claramente, de eso se tratan los partidos políticos, y si no existieran las ideologías, la gente no podría saber cómo diferenciarse unos con otros. Entonces yo creo que si no existieran las ideologías dentro del discurso, ¿sí? Bueno, dentro del discurso y de los partidos políticos, la gente no podría identificarse dentro de ellos.
Bueno, ¿sí está usted de acuerdo con la reelección? Hizo este proceso, se hizo esta práctica de la reelección cuando Uribe, pero como la Corte Constitucional prohibió una segunda reelección consecutiva, entonces ahora tenemos esa institución solamente por una vez, no hay reelección solamente por una vez en el país. Es decir, que el periodo presidencial se llegó a prolongar eventualmente a 8 años. Ahora tenemos la reelección del presidente Santos, que está en lista electoral presentando su nombre. En cuanto a la institución misma, yo pienso que siempre y cuando sea solo por un periodo, como lo estableció la Corte Constitucional, me parece que es viable desde el punto de vista de la democracia, por lo que el presidente en ejercicio pone a su nombre la consideración de los ciudadanos, que pueden elegirlo si ha hecho en principio un trabajo aceptable o bueno, o pueden no votar por él si consideran que no. O sea, parte pues de brindar su nombre como posibilidad en el juego democrático sin que se vaya a prolongar, y eso ya pues representa peligros de concentración del poder político. Ahora, diciendo esto, podría ser también otra alternativa, porque lo que hemos visto es que a pesar de que es solo por un periodo, en las condiciones de la política colombiana, de todas maneras, hay mucho favorecimiento para el presidente. O sea, el presidente dispone de un aparato burocrático inmenso que no está plenamente regulado, dispone de muchos recursos que no están plenamente regulados, entonces siempre hay temas de favoritismo, de ventajas no democráticas para el presidente. Entonces, en ese caso, si no se corrigen esas desventajas y esos abusos, es posible pensar en una reforma que sea por un solo periodo, sin reelección, eliminar la reelección, pero aumentando el periodo de 4 a 6 años o a 5 años. Así hay un periodo adecuado para que un gobierno desarrolle su proyecto, y adecuado de 5 o 6 años, no tan corto, y se evitan los inconvenientes de abusos de poder con la utilización de los recursos y de la burocracia. O sea, ¿cuál considera usted que sería el candidato con mayores posibilidades de llegar a la presidencia? uno diría que el que tiene más posibilidades es el actual presidente, concretamente Juan Manuel Santos. Digamos, hay un mayor reconocimiento, la gente lo recuerda más y puede decir, pues no lo ha hecho mal, podemos votar por él, y pues se mueven muchos recursos. Hay una coalición muy grande que lo respalda, digamos, tiene 3 partidos fuertes: el Partido Liberal, el Partido de la U y el Cambio Radical, y eventualmente una mitad del Partido Conservador, dominada por los parlamentarios que lo apoyan. De manera que ahí habría condiciones que permitirían decir, este es el que más posibilidades tiene, pero en las condiciones en que hemos visto cómo se mueve la opinión, pues las encuestas están indicando el siguiente hecho: a pesar de que tiene todas esas condiciones, la opinión pareciera no moverse mucho hacia él. Hay un 63% que reiteradamente hace unos 6 meses dice que no está de acuerdo con la reelección de él. Entonces, yo creo que en una primera vuelta es posible que él esté adelante. Para la segunda vuelta, pues crecen las incertidumbres. ¿Usted considera que los candidatos son aptos para gobernar el país? Es un país que ha sabido formar una élite política. Colombia no es de líderes improvisados, no es que surjan líderes improvisados, sino que hay una tradición con unos partidos que han sido fuertes, como arman desde muy jóvenes en viceministerios, en grandes cargos del Estado, y por consiguiente van adquiriendo mucha experiencia. Miren ustedes, ahorita aquí en Colombia se dice tanto en la manzanilla, o sea, en el clientelismo van cogiendo mucha experiencia, como en la competencia profesional, una tradición de buena formación de sus propias élites dominantes, ¿no? O sea, son bien formados. Ahora, si siendo tan bien formados, ¿por qué no han arreglado este país? Ya es otro tema. ¿Por cuál candidato se inclina usted por su plan de gobierno? Pues tanto por el plan de gobierno como por la personalidad, yo diría que no me entusiasma especialmente alguno de los candidatos en juego.
Y le reconozco al presidente su voluntad en el proceso de paz. Creo que eso es algo histórico y si le sale eso finalmente, pues creo que es muy importante pese a toda la controversia y a que entonces los otros lo ataquen y todo, pero creo que es una apuesta grande, digamos, de carácter histórico, poder hacer un proceso de paz en Colombia con la guerrilla más vieja, que son las FARC, la más fuerte. Eso sería un acontecimiento histórico, le reconozco eso. Muy interesante la participación de Peñalosa en esa consulta verde que hubo, donde sacó 2 millones de votos para sacar un candidato verde. Me hubiera parecido mejor si es una consulta audaz en que hubiera participado Navarro, él y la izquierda y Clara López, que era lo que yo proponía. ¿Considera usted que cada uno de los candidatos a la presidencia en su discurso muestra inclinación a alguna ideología? Hombre, Colombia es un país en el que no ha sido posible una participación política a la europea entre derecha e izquierda o entre un partido conservador y una izquierda socialista. Aquí la izquierda es muy marginal, ella misma comete muchos errores y el sistema es un sistema que yo he calificado de sistema de coalición hegemónica. Si ustedes se dan cuenta, es una coalición de partidos que sustentan cada gobierno y que más o menos cubren un 80% de la representación parlamentaria y del espectro de participación política. Un sistema de amplia coalición y casi inexistente oposición. De amplia coalición dominante y casi inexistente oposición. Ahora va a haber oposición con Uribe, pero desde la derecha. O sea, que no hay una oposición, digamos, como opción socialdemócrata o como opción izquierda populista, eso no lo hay.